El antiguo centro comunitario de la calle Maple había tenido mejores días. La pintura se desprendía de sus paredes como hojas de otoño, y las luces fluorescentes parpadeaban al ritmo de los latidos del corazón de un anciano. Pero para Lily Rodríguez, de 17 años, este lugar era más que un simple edificio con ventanas rotas y puertas chirriantes. Era su refugio de un mundo que parecía no tener espacio para sueños como los suyos. Lily limpió la última mesa del Corner Café, su trabajo a tiempo parcial que le ayudaba a llevar comida a casa. Su madre trabajaba doble turno en la fábrica local, y el dinero siempre escaseaba. Cada dólar que ganaba Lily iba directo al alquiler, la comida o los útiles escolares de su hermano pequeño. Nunca le sobraba nada para las cosas que otros niños daban por sentado: clases de música, ropa elegante o incluso un teléfono decente que no se bloqueara cada vez que intentaba ver un video. El camino desde el café hasta el centro comunitario le tomó exactamente 12 minutos. Lily lo sabía porque lo había cronometrado incontables veces. Corría entre el trabajo y el programa extraescolar gratuito donde ayudaba a niños pequeños con sus tareas. El centro comunitario era uno de los pocos lugares del barrio donde los adolescentes podían pasar el rato sin gastar dinero que no tenían. Al cruzar las pesadas puertas de cristal, la recibió el familiar olor a alfombra vieja y productos de limpieza. La sala principal estaba prácticamente vacía, salvo por unos cuantos niños jugando con la consola donada que solo funcionaba la mitad del tiempo. Pero la atención de Lily, como siempre, se dirigió a la esquina donde un viejo piano vertical reposaba contra la pared como un tesoro olvidado. El piano probablemente era más viejo que su madre, con arañazos en la superficie de madera oscura y teclas ligeramente amarillentas por el tiempo. Alguien lo había donado hacía años, y la mayoría de la gente lo ignoraba por completo. A veces, algún niño pequeño golpeaba las teclas al azar, creando más ruido que música. Pero eso era prácticamente toda la atención que recibía. Lily había estado fascinada con ese piano desde el primer día. Había entrado al centro comunitario hacía 3 años. Lo miraba de reojo mientras ayudaba a niños con problemas de matemáticas u organizaba noches de juegos. Había algo en el que la llamaba, como si estuviera esperando a que alguien desatara la música que dormía dentro de Dot en casa. Su pequeño apartamento apenas tenía espacio para lo básico. Su madre dormía en el sofá para que Lily y su hermano Tommy, de 8 años, compartieran la diminuta habitación. No había espacio para lujos como instrumentos musicales, aunque pudieran permitirse uno. De pequeña, Lily solía dibujar teclas de piano en cartones y simular que tocaba, moviendo los dedos como había visto a los pianistas en las películas. Dot, su fascinación por la música había comenzado por accidente. A los 14 años, una computadora portátil rota en la escuela reproducía una pieza clásica una y otra vez porque los altavoces estaban atascados. Mientras otros estudiantes se quejaban del ruido, Lily se encontraba completamente hipnotizada por la fluida melodía. Le preguntó a la profesora qué era y descubrió que se trataba de algo llamado Chopin. Esa noche pasó horas en la biblioteca pública leyendo todo lo que pudo sobre música para piano. La biblioteca se convirtió en su escuela secreta de música. Sacó libros de teoría musical, biografías de pianistas famosos e incluso partituras antiguas que estudiaba como si fueran libros de texto. Memorizó la posición de las notas en el pentagrama y aprendió sobre escalas y acordes. Su descubrimiento favorito fue la vieja computadora de la biblioteca con acceso a Internet, donde podía ver interpretaciones de piano en sitios de videos. Lily pasó incontables horas observando los dedos bailar sobre las teclas del piano, estudiando cada movimiento, cada expresión. Observó a principiantes con dificultades para interpretar canciones sencillas y a maestros interpretando piezas que parecían imposibles. Empezó a notar patrones en cómo los pianistas movían las manos, cómo se sentaban en el banco, incluso cómo respiraban mientras tocaban. Su madre no entendía esta obsesión. Carmen Rodríguez era una mujer práctica que había aprendido desde muy joven que los sueños eran lujos que la gente pobre no podía permitirse. Quería que Lily se concentrara en sus estudios,
se graduara de la preparatoria y encontrara un trabajo estable con beneficios. La música estaba bien como pasatiempo, pero no iba a pagar las cuentas ni a poner comida en la mesa. Tienes que ser realista, Mía, le decía su madre cuando la pillaba dibujando teclas de piano o leyendo libros de música. La gente como nosotros no se hace música. Trabajamos duro. Mantenemos a nuestras familias y no perseguimos fantasías que solo nos romperán el corazón. Pero Lily no podía detener la música que sonaba constantemente en su cabeza. Marcaba ritmos en su escritorio en la escuela, para fastidio de su maestra. Practicaba ejercicios con los dedos mientras caminaba al trabajo, moviendo las manos como si estuviera tocando teclas invisibles. Por la noche, tumbada en la cama que compartía con Tommy, cerraba los ojos y se imaginaba al piano, tocando las hermosas piezas que había memorizado de sus sesiones en la biblioteca. El centro comunitario PIA. El piano se convirtió en el centro de su mundo secreto. En los momentos de tranquilidad, cuando nadie la observaba, se sentaba cerca y lo estudiaba. Se dio cuenta de que teclas parecían más desgastadas que otras, lo que sugería que formaban parte de acordes comunes. Observó la posición de los pedales y se preguntó para qué servía cada uno. Incluso aprendió a leer el nombre descolorido de la marca en el panel frontal e investigó la empresa en Internet. Algunas tardes, cuando el centro estaba casi vacío y esperaba a que su madre la recogiera después del trabajo, Lily se acercaba al banco del piano. Nunca tocaba las teclas, le parecía demasiado atrevido, demasiado presuntuoso. Pero se sentaba en el banco y colocaba las manos sobre el teclado, sintiendo el peso de sus brazos y la curva de sus dedos. Imaginaba la música fluyendo de sus manos como había visto en cientos de vídeos. Algunos niños del colegio tenían sus propias vías de escape. Algunos practicaban deportes, a otros les interesaba el arte o el teatro. Algunos afortunados tenían padres que podían permitirse clases de música o instrumentos. Pero la vía de escape de Lily solo existía en su imaginación y en los momentos de tranquilidad que robaba con el silencioso piano. No se le escapaba la ironía de que probablemente supiera más de música de piano que algunos niños que tomaban clases. Podía identificar las piezas por sus notas iniciales, conocía la diferencia entre los estilos de varios compositores y comprendía conceptos musicales complejos que había aprendido por sí misma con pura determinación. Pero todo ese conocimiento le parecía inútil sin la capacidad de tocar de verdad. Su amigo Miguel a menudo se burlaba de su fascinación por el viejo piano. ¿Por qué no intentas tocarlo?, le preguntaba. No es que te vaya a morder. Pero Lily no podía explicar el miedo que la frenaba. ¿Y si tocaba esas teclas y descubría que todo su estudio y sueños no significaban nada? ¿Y si sus manos no podían crear la música que vivía tan vívidamente en su mente? También estaba el asunto de las reacciones de los demás. Había escuchado comentarios de sus compañeros sobre personas que no conocían su lugar o que tenían ideas superiores a las suyas. El centro comunitario era frecuentado por chicos de todos los orígenes, incluyendo algunos cuyos padres podían permitirse clases particulares de música. ¿Qué pensarían si la chica que le servía el café en la cafetería se atreviera a tocar su mundo? Así que Lily continuó su silenciosa relación con el piano, aprendiendo todo lo que pudo sin cruzar nunca la línea de observadora a participante. Se decía a sí misma que algún día, cuando llegara el momento, cuando estuviera lista, cuando estuviera sola, por fin tocaría esas teclas. Pero ese domingo siempre parecía un futuro seguro. Un sueño lejano que no podía hacerle daño mientras siguiera siendo solo eso, un sueño. La biblioteca pública de la Quinta Calle se convirtió en el segundo hogar de Lily durante su tercer año de instituto. Todos los martes y jueves, después de su turno en la cafetería, caminaba las 6 manzanas hasta el viejo edificio de ladrillo que albergaba más sueños de los que jamás hubiera imaginado. La anciana bibliotecaria, la señora Patterson, se había acostumbrado a ver a la tranquila adolescente de zapatillas manchadas de pintura sentarse en la misma mesa de la esquina con una pila de libros de música. La rutina de Lily siempre era la misma. Primero, revisaba los libros nuevos de teoría musical que llegaban. Luego,
Se quedaba con una de las 3 computadoras con acceso a Internet y pasaba exactamente 2 horas viendo interpretaciones de piano en línea. Debía administrar su tiempo porque otras personas también necesitaban las computadoras. Y nunca quería parecer codiciosa ni llamar la atención. Su cuaderno, un aparato barato de espiral que había comprado en la tienda de todo a $1, estaba lleno de su cuidada caligrafía. Copiaba términos musicales, dibujaba riscos de agudos y graves hasta que los perfeccionaba, y escribía escalas en todas las tonalidades sobre las que podía encontrar información. Los márgenes estaban llenos de sus observaciones sobre diferentes técnicas de piano y sus intentos de comprender por qué ciertas piezas la conmovían hasta las lágrimas mientras que otras la dejaban fría. La primera pieza que realmente la había cautivado fue el Nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Lo había descubierto por accidente mientras veía un documental sobre música clásica que alguien había dejado puesto en una de las computadoras de la biblioteca. La forma en que la melodía parecía flotar sobre el acompañamiento, como si una conversación entre 2 viejos amigos le hablara a algo profundo en su interior que no podía identificar. Desde ese momento, Lili se obsesionó con comprender cómo funcionaba la música. Aprendió que Chopin era polaco, que tenía manos pequeñas como las suyas y que muchas de sus piezas estaban escritas para estudiantes, no para virtuosos de concierto. Esto le dio la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la música no fuera tan imposible como parecía. Estudió sus sugerencias de digitación en la partitura, aunque nunca había sentido esos patrones en sus propias manos. En casa, el contraste entre sus estudios musicales y su realidad era marcado. El edificio de apartamentos era viejo y de paredes delgadas, así que podía oír el televisor de la señora García a través de la pared y al bebé del vecino de arriba llorando a todas horas. Su hermano pequeño, Tommy, estaba pasando por una etapa en la que solo quería escuchar la misma canción pop una y otra vez en su tableta a todo volumen. Cuando Lili intentaba estudiar sus libros de música en la mesa de la cocina, el caos a su alrededor le hacía casi imposible concentrarse. Su madre notó la creciente pila de libros de la biblioteca y no le hizo ninguna gracia. Carmen trabajaba 10 horas al día en la fábrica textil, llegando a casa agotada y cubierta de polvo de algodón. Lo último que quería era ver a su hija perder el tiempo en lo que consideraba conocimientos inútiles. ¿Qué te va a dar toda esta música?, le preguntó su madre una noche, cogiendo uno de los libros cuidadosamente anotados de Lili sobre técnica de piano. ¿Crees que alguna familia rica te va a contratar para tocar canciones bonitas mientras cenan? Despierta, Lili. Esto no es un cuento de hadas. Las palabras le dolieron porque Lili había fantaseado con exactamente esa situación. Se había imaginado tocando música de fondo en fiestas elegantes, o tal vez dando clases de piano a niños cuyos padres podían permitirse esos lujos. Pero oír su sueño expresado en voz alta con la voz cansada y práctica de su madre los hacía parecer tontos e ingenuos. Tommy tampoco entendía la fascinación de su hermana, pero fue más directo al respecto. ¿Por qué no tocas el piano en el centro comunitario?, le preguntó una tarde, mientras ella practicaba ejercicios de dedos en la mesa de la cocina, en lugar de leer sobre ello todo el tiempo. Está ahí mismo. Nadie te detiene. Su inocente pregunta impactó más que la crítica de su madre porque fue directo al corazón del miedo de Lili. Había pasado tanto tiempo aprendiendo música que el acto mismo de tocar se había vuelto imposiblemente cargado de expectativas. ¿Y si sus manos no podían hacer lo que su mente entendía? ¿Y si todas esas horas de estudio no significaban nada frente a teclas y sonidos reales? También estaba el tema de los límites sociales que Tommy, a sus 8 años, aún no entendía. El centro comunitario atendía a niños de toda la ciudad, incluyendo los barrios adinerados de la colina, donde las casas tenían garajes para 3 coches y piscinas. Algunos de estos niños tomaban clases particulares con profesores que cobraban más por hora de lo que Lili ganaba en una semana en el café. El piano podía usarse gratis, pero sentía que pertenecía a un mundo que no era para ella. Había escuchado conversaciones entre otros adolescentes sobre sus clases de música, su recital, sus planes de audicionar para orquestas juveniles.
Hablaban con naturalidad sobre conceptos que Lily había aprendido con tanto esmero, usando términos como arpegios y retardando como si fueran palabras comunes que todos deberían conocer. La brecha entre su familiaridad casual y su desesperada autoformación parecía insalvable, pero la música en su cabeza no se acallaba. Durante sus descansos en la cafetería, Lily se encontraba marcando ritmos en la barra con los dedos. Había memorizado docenas de piezas solo viendo videos y leyendo partituras, llevando sinfonías enteras en su mente como una sala de conciertos portátil. A veces, cuando estaba sola en el apartamento y podía garantizar que no la interrumpirían, cerraba los ojos y dirigía orquestas imaginarias, sintiendo el recorrido de las melodías por todo su cuerpo. Su momento favorito era tarde en la noche. Después de que Tommy se durmiera y antes de que su madre regresara de su trabajo de limpieza vespertino en el edificio de oficinas del centro, Lily extendía sus partituras sobre la mesa de la cocina y las estudiaba bajo la tenue luz del techo, siguiendo las notas con el dedo y escuchando la música en su mente. Se había entrenado para leer música con fluidez, entendiendo cómo los puntos negros de la página se traducían en sonido y emoción. Internet en la biblioteca le había abierto un mundo que desconocía. Descubrió que existían diferentes escuelas de técnica pianística, debates sobre la postura correcta y la posición de las manos que habían azotado durante décadas a profesores y alumnos. Aprendió sobre los grandes pianistas de la historia, sus rivalidades y amistades, sus diferentes enfoques de las mismas piezas musicales. Se sentía como una antropóloga estudiando una cultura fascinante desde fuera, desesperada por unirse, pero insegura de cómo cruzar el umbral. Una noche, mientras veía un video de una clase magistral en el que un pianista famoso trabajaba con un alumno, Lily se dio cuenta de algo que cambió su perspectiva por completo. El alumno del video tenía dificultades con un pasaje que Lily había memorizado a la perfección de la partitura. Podía ver exactamente dónde se equivocaba el alumno, podía predecir lo que el profesor iba a sugerir antes de que lo dijera. Por primera vez, empezó a creer que tal vez todo su conocimiento teórico podría traducirse en habilidad práctica. Pero creer y actuar eran dos cosas distintas. El piano del centro comunitario permanecía intacto, una hermosa imposibilidad que la llamaba a diario. Se había convencido de que necesitaba estar completamente preparada antes de intentar tocar, de que cualquier cosa menos que la perfección sería una oportunidad perdida. Así que continuó estudiando, preparándose para un momento que cada vez proyectaba más hacia el futuro, siempre encontrando algo más que aprender antes de estar lista. Lo irónico era que Lily probablemente sabía más de piano que muchos estudiantes que llevaban años tomando clases. Pero el conocimiento sin experiencia seguía siendo solo eso, conocimiento, y cada día que pasaba hacía que la brecha entre lo que sabía y lo que realmente había hecho se sintiera más grande e intimidante. La noche del martes comenzó como cualquier otra. El ajetreo de la tarde en el Corner Café había estado particularmente concurrido con clientes haciendo cola en la puerta durante la hora del almuerzo. A Lily le dolían los pies de estar de pie durante 6 horas seguidas, y su uniforme olía a café y frituras. Pero su gerente, Tony, la había dejado salir una hora antes porque había menos gente de la esperada. Caminando hacia el centro comunitario, Lily sintió el peso familiar de su mochila llena de libros de la biblioteca sobre teoría musical. Había planeado pasar la tarde ayudando a Tommy con su tarea de matemáticas mientras su madre trabajaba en el turno de noche en la fábrica. Pero cuando llegó a su edificio, encontró una nota pegada a la puerta con la letra apresurada de su madre. Llevando a Tommy a la cita con el médico. Emergencia. Volveremos tarde. Con cariño, mamá. Por un momento, Lily se preocupó. Tommy se había estado quejando de dolor de estómago durante los últimos días. Pero su madre había asumido que era solo el intentando faltar a la escuela. Ahora parecía más serio de lo que pensaban. Sacó su teléfono, un modelo antiguo con la pantalla rota, y envió un mensaje preguntando si todo estaba bien. La respuesta llegó rápidamente, solo por precaución. En casa a las 9, tienes la tarde libre y la noche libre. Lily no recordaba la última vez que había oído esas palabras.
Entre el trabajo, la escuela, ayudar a Tommy y sus sesiones secretas en la biblioteca, solía aprovechar cada minuto del día. Se quedó de pie frente a su edificio, con la llave en la mano, intentando decidir qué hacer con ese inesperado regalo de tiempo. El centro comunitario estaba a solo unas manzanas, y se encontró caminando hacia él sin tomar una decisión consciente. El aire de la tarde era fresco, y las farolas empezaban a parpadear mientras el sol se ponía tras la hilera de casas antiguas que bordeaban la calle Maple. Podía oír a los niños jugando en un patio cercano y el lejano zumbido del tráfico de la calle principal. Al cruzar las puertas de cristal del centro comunitario, el lugar se sentía diferente de lo habitual. En lugar del típico caos de después de clase con niños corriendo y hablando a gritos, había una tranquilidad casi pacífica. La recepcionista, una mujer mayor llamada Betty, que conocía a todos en el barrio, levantó la vista de su crucigrama y sonrió. «Hola, Lily, llegas tarde hoy. ¿Todo bien en casa?» «Sí, solo tuve un poco de tiempo extra», respondió Lily, firmando en la hoja de visitas. «¿Te importa si me quedo un rato?» «Claro, cariño. No hay mucho que hacer esta noche. La mayoría de los niños se fueron a cenar. Tienes el lugar prácticamente para ti sola». Lily se dirigió a la sala de juegos principal, y por primera vez en todas sus visitas, la encontró completamente vacía. La vieja consola de juegos estaba silenciosa en un rincón, con los mandos cuidadosamente colocados sobre la mesa de al lado. La destartalada mesa de billar estaba sin usar, con todas las bolas colocadas y esperando. Y allí, en su lugar habitual contra la pared del fondo, estaba el piano. Nunca lo había visto así, completamente solo, sin distracciones, sin otras personas alrededor para presenciar lo que pudiera pasar. La luz del atardecer que entraba a raudales por los altos ventanales hacía que la oscura superficie de madera del piano pareciera cálida y acogedora. Incluso los sonidos habituales del pasillo parecían apagados y distantes. Lily se acercó al piano lentamente, como si fuera a desaparecer. Si se movía demasiado rápido, había imaginado este momento innumerables veces, pero ahora que estaba sucediendo, su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Sentía las manos sudorosas y se las secó en los vaqueros antes de dejar su mochila en una silla cercana. El banco del piano era más viejo que el piano mismo. Su asiento de cuero estaba agrietado y desgastado por años de uso. Se había sentado en él antes, durante sus sesiones de prácticas secretas, pero siempre con la tapa del teclado cerrada, siempre fingiendo. Ahora se enfrentaba a la posibilidad real de levantar esa tapa y revelar las teclas. Pensó en todas las horas que había pasado estudiando teoría musical, todos los vídeos que había visto, todas las piezas que había memorizado sin haberlas oído tocar jamás. Sus propias manos. El Chap and Knack seguía siendo su favorito. Podía ver cada nota en su mente, podía sentir cómo debían moverse sus dedos para crear esas hermosas melodías fluidas, pero la duda la asaltaba con la misma fuerza que la emoción. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si todo esto era solo una fantasía y estaba a punto de descubrir que tocar el piano de verdad no se parecía en nada a los conocimientos teóricos que había acumulado? ¿Y si sus dedos no podían hacer lo que su mente entendía? ¿Y si la música que sonaba tan perfecta en su imaginación se convertía en un caos al encontrarse con la realidad? Se sentó en el banco y puso las manos en su regazo, mirando la tapa del teclado cerrada. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el viejo edificio asentándose a su alrededor, el zumbido distante de las luces fluorescentes en el pasillo, incluso el sonido de su propia respiración. Este era su momento, el momento que había estado temiendo y esperando durante 3 años. Lentamente, con cuidado, extendió la mano y agarró el borde de la tapa del teclado. La madera se sentía suave bajo sus dedos, desgastada por innumerables manos que habían abierto la misma tapa para revelar las teclas. Hizo una pausa y respiró hondo, lo que pareció llenar no solo sus pulmones, sino todo su ser de posibilidades. La tapa se levantó con facilidad,
revelando 88 teclas que parecían brillar a la luz de la tarde. Algunas estaban ligeramente amarillentas por el paso del tiempo, y algunas mostraban pequeñas astillas y arañazos que denotaban décadas de uso. Pero para Lily, parecían perfectas, teclas blancas y negras, dispuestas en el patrón familiar que había estudiado en libros y visto en vídeos, pero que nunca había tocado con la intención de hacer música. Colocó las manos sobre las teclas, sintiendo la fresca suavidad del plástico marfil bajo las yemas de los dedos. Su mano izquierda se colocó sobre las notas graves, mientras que la derecha se posó sobre el registro medio, donde se encontraban la mayoría de las melodías. La posición se sintió natural, tal como la había imaginado después de todo su estudio y práctica mental. Durante un largo instante, simplemente permaneció sentada con las manos sobre las teclas, sintiendo el peso de 3 años de sueños oprimiendo ese instante. Cada pieza memorizada, cada técnica estudiada, cada noche leyendo teoría musical la habían llevado a esto. El piano parecía esperar pacientemente, como si comprendiera la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Dot, en su mente, podía oír las primeras notas del Chap and Knack con tanta claridad como si alguien las estuviera tocando en la habitación con ella. Sabía exactamente qué teclas pulsar, cómo debía fluir la melodía de una nota a la siguiente. Había practicado la digitación tantas veces en su imaginación que sus músculos parecían recordar los movimientos aunque nunca los hubieran realizado. La habitación permaneció en completo silencio, salvo por el sonido de su propio corazón y respiración. Este era el momento en que todo su conocimiento teórico se transformaría en música real o se desmoronaría en una realidad decepcionante. Ya no había vuelta atrás. Se acabaron las excusas de no estar lista o de tener que estudiar más. El piano estaba allí. Ella estaba allí. Y la música esperaba nacer con una mezcla de terror y euforia que la hacía sentir más viva que nunca. Lily presionó la primera tecla. El sonido que salió del piano no se parecía en nada a lo que Lily esperaba. La única nota que presionó fue clara y pura, pero parecía demasiado fuerte en la silenciosa habitación, casi áspera después de años de imaginar música en el silencio de su mente. Su dedo se sacudió hacia atrás como si la tecla la hubiera quemado y miró a su alrededor nerviosa, preocupada de que alguien la hubiera oído. Pero el centro comunitario permaneció vacío. Y después de un momento, el sonido se desvaneció en el silencio. Lily se quedó sentada mirando la tecla que había presionado, una blanca en el centro del teclado, y se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Se obligó a respirar con normalidad y volvió a colocar el dedo en la misma tecla, presionándola con más suavidad. Esta vez la nota era más suave, más controlada. Se quedó suspendido en el aire unos segundos antes de desaparecer, dejando tras de sí una sensación a la vez satisfactoria y misteriosa. Era el momento. De verdad estaba creando música, aunque solo fuera una nota a la vez. El piano ya no era un simple mueble. Respondía a su tacto. Convirtiendo sus intenciones en sonido, probó algunas notas sueltas más, moviendo el dedo hacia arriba y hacia abajo por el teclado para escuchar cómo cambiaba el tono. Las notas más agudas sonaban brillantes y alegres, mientras que las más graves se sentían profundas y serias. Cada tecla tenía su propia personalidad, su propia forma de hablar al tocarla. Esto era algo que nunca había podido experimentar durante todos sus estudios, la sensación física de crear sonido, la forma en que el piano parecía cobrar vida bajo sus manos. Pero justo cuando empezaba a sentirse más cómoda, oyó voces en el pasillo. Sus manos se alejaron de las teclas como si la habían pillado haciendo algo malo, y se giró hacia la puerta con el corazón acelerado. Las voces se acercaban y pudo distinguir al menos a 3 personas distintas hablando y riendo mientras se acercaban a la sala de recreo. La puerta se abrió y entraron 3 chicas de su instituto. Lily las reconoció al instante. Eran alumnas de último año, parte del grupo popular que siempre había observado desde la distancia. La que iba delante era Isabella Chun, cuyo padre era dueño del concesionario de coches más grande de la ciudad. Detrás de ella estaban sus 2 compañeras de siempre,
Madison y Grace, hijas del alcalde y del presidente del banco, respectivamente. Eran chicas que nunca habían hablado directamente con Lily, que vivían en un universo social completamente diferente a pesar de asistir a la misma escuela. Vestían ropa cara que parecía informal sin esfuerzo, llevaban teléfonos siempre último modelo y hablaban de sus viajes de fin de semana a la ciudad como si fueran algo rutinario. Lily les había servido café en la cafetería varias veces, pero nunca la habían mirado con atención, tratándola más como un aparato que como una persona. Isabella se detuvo en seco al ver a Lily sentada al piano. Por un instante, hubo confusión. En su rostro, como si no pudiera comprender por qué la chica de la cafetería estaba en ese lugar, al piano, con el aspecto de pertenecer allí. Entonces la reconoció, seguida inmediatamente por algo que parecía sospechosamente divertido. «Dios mío», dijo Isabella, con ese tono de voz que usaban los adolescentes adinerados cuando encontraban algo inesperadamente entretenido. «Miren quién está aquí. Es nuestra pequeña barista jugando a disfrazarse de músico». Madison soltó una risita, sacando su teléfono con la rapidez de quien lo documenta todo para las redes sociales. «Esto es demasiado bueno. Esperen a que todos lo vean». La chica que apenas puede pagarse el almuerzo cree que va a ser la próxima gran pianista. Grace se unió a la risa, aguda y cortante. Apuesto a que ni siquiera sabe en qué extremo del piano sentarse. Probablemente piensa que esos pedales son para subir el volumen de la música o algo así. Los comentarios le dieron a Lily como golpes. Sintió que la cara le ardía de vergüenza y pudor, y le temblaban las manos al levantarse del banco del piano. Esto era exactamente lo que temía. Que la expusieran, que se rieran de ella, que le recordaran su lugar en la jerarquía social de su pequeño pueblo. Pero Isabella no había terminado. Se acercó al piano con una expresión mezcla de curiosidad y crueldad que le recordó a Lily a un gato jugando con un ratón. «Vamos, no dejes de seguirnos. Nos encantaría saber que te han enseñado 3 años viendo vídeos de YouTube sobre tocar el piano. Seguro que va a ser fascinante». Madison tenía el móvil abierto y ya estaba grabando. «Esto va a tener muchísimas visitas. La pobre se cree que sabe tocar el piano. Mañana se volverá viral. A todos les encantará ver a alguien finalmente en su lugar». La crueldad en sus voces era algo que Lily nunca había experimentado directamente. Había escuchado comentarios crueles, había visto cómo estas chicas trataban a otras que consideraban inferiores, pero nunca había sido el blanco. Lo peor era que parecían genuinamente entretenidos con su incomodidad, como si su vergüenza fuera una forma de entretenimiento gratuito. Grace sacó su teléfono, aparentemente sin querer perder la oportunidad de grabar lo que todos asumieron que sería un fracaso humillante. «Adelante», dijo con un falso ánimo. «Toquen algo para nosotros. Ahora somos su público. No quieren presumir de todo ese talento que han estado ocultando». La mente de Lily se quedó en blanco. Todas las piezas que había memorizado, todas las técnicas que había estudiado, toda la música que había vivido tan vívidamente en su imaginación. Todo pareció desaparecer bajo el peso de su burla. Miró las teclas del piano y no recordaba ni una sola nota de lo que había aprendido. Sentía las manos torpes y extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Las chicas, evidentemente, disfrutaban de su angustia. Intercambiaron miradas. Dicho esto, esperaban precisamente esa reacción. La pobre chica del barrio marginal, expuesta y humillada, recordaba una vez más que algunos sueños no eran para gente como ella. Isabella golpeaba el pie con impaciencia, como si esperara un espectáculo que tardaba demasiado en empezar. «¿Qué pasa?», preguntó Isabella con fingida preocupación. «¿Pánico escénico?». «No te preocupes, no esperamos mucho. Solo pon estrellita o algo de tu nivel. Te prometemos que no nos reiremos mucho». La risa que siguió pareció llenar toda la sala. Lily sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, y sabía que si lloraba delante de ellos, la humillación sería completa. Tendrían su video viral,
su prueba de que la gente necesitaba saber cuál era su lugar, su entretenimiento a costa de alguien. Los sueños de los demás. Pero algo extraño sucedió mientras permanecía allí, paralizada entre el piano y sus torturadores. En medio de toda esa risa cruel, empezó a oír algo más. El recuerdo de la música. No las teorías que había estudiado ni las técnicas que había memorizado, sino la esencia puramente emocional de las piezas que la habían conmovido hasta las lágrimas durante todas esas horas en la biblioteca. Dot, el chap y el nocturne empezaron a sonar en su mente, suaves y hermosos, completamente ajenos a la fealdad que la rodeaba. Era la misma pieza que había cautivado su corazón, la misma melodía que la había sostenido durante 3 años de sueños, estudios y esperanzas. Y de repente se dio cuenta de que esta música le pertenecía de una manera que no tenía nada que ver con el dinero, el estatus social ni las crueles opiniones de personas que nunca habían tenido que luchar por nada que desearan. Sus manos se movieron hacia las teclas. Los dedos de Lily tocaron las teclas. Por una fracción de segundo, todo en la habitación pareció congelarse. Las 3 chicas dejaron de parlotear, con los teléfonos aún en alto y grabando, esperando lo que preveían que sería un desastre vergonzoso. Incluso el aire mismo parecía contener la respiración, como si el universo se detuviera a presenciar lo que estaba a punto de suceder. La primera nota del nocturno de Supin emergió del piano, suave y tentativa, pero inconfundiblemente correcta. Lily sintió una oleada de reconocimiento que la recorrió. Este era el sonido que había escuchado en su mente miles de veces, pero ahora era real, llenando el espacio a su alrededor con vibraciones y armonía reales. Su mano derecha encontró la melodía mientras que su mano izquierda parecía recordar por sí sola dónde debía comenzar el acompañamiento. La segunda nota siguió a la primera, luego a la tercera, cada una conectándose para formar la frase fluida que había vivido en su imaginación durante tanto tiempo. Pero algo mágico estaba sucediendo que ella no esperaba. La música no provenía solo de su memoria, de partituras o videos que había visto. Venía de algo más profundo, de un lugar dentro de ella que comprendía. La emoción tras cada nota, que a sus espaldas, le hacía oír la voz de Isabella, aguda y sorprendida. Un momento, ¿qué estaba haciendo en realidad? ¿De verdad estaba tocando eso? Pero la voz parecía venir de muy lejos, como si perteneciera a un mundo completamente distinto. Lily estaba en otro lugar ahora, en un lugar donde solo existía la música, donde sus dedos sabían exactamente qué hacer sin que su mente consciente tuviera que dirigirlos. La melodía empezó a elevarse, y Lily sintió que todo su cuerpo respondía al ritmo y la fluidez de la pieza. Sus hombros se relajaron, su respiración se profundizó y sus manos se movieron con una gracia que nunca antes había experimentado. Años de práctica mental, de estudiar la posición de los dedos y la forma de las manos, de analizar cómo los grandes pianistas abordan esta misma pieza, de repente cristalizaron en realidad física. Podía sentir el peso de cada tecla bajo sus dedos, podía percibir cuánta presión aplicar para crear la dinámica exacta que deseaba. Cuando la melodía exigía un toque suave, sus dedos apenas rozaban las teclas. Cuando exigía más intensidad, presionaba más profundamente, extrayendo tonos más ricos de las desgastadas cuerdas del viejo piano. El instrumento respondía como si hubiera esperado años a alguien que realmente comprendiera su voz. El acompañamiento en su mano izquierda comenzó a tejerse alrededor de la melodía, creando las complejas armonías que hacían la música de Chopin tan impresionante. Esta era la parte que más le había preocupado durante todos sus estudios teóricos. Coordinar ambas manos para crear líneas musicales independientes que, de alguna manera, funcionaban juntas a la perfección. Pero ahora se sentía tan natural como respirar, como si sus manos hubieran estado manteniendo esta conversación durante años y finalmente pudieran hablar en voz alta. La acústica de la sala, en la que nunca antes se había fijado, parecía perfecta para ese momento. Las viejas paredes y los techos altos captaban el sonido y lo reflejaban, creando una riqueza y profundidad que hacían que incluso este piano desgastado sonara como un instrumento de concierto.
Cada nota flotaba en el aire el tiempo justo antes de fundirse con la siguiente, creando frases que parecían contar una historia sin palabras. A medida que la pieza continuaba, Lily se dio cuenta de que algo había cambiado en la habitación detrás de ella. La risa cruel había cesado por completo. Ya no podía oír a las chicas hablar ni siquiera respirar agitadamente. Sus teléfonos, que habían sido levantados para capturar su fracaso, seguían apuntándola, pero ahora estaban grabando algo completamente diferente de lo que nadie esperaba. La música se acercaba al clímax emocional de la pieza, donde Chapin había escrito algunos de sus pasajes más bellos y desafiantes. La mano derecha de Lily ascendió en el teclado, tocando una línea melódica que parecía flotar por encima de todo como un pájaro que se eleva sobre un paisaje. Su mano izquierda continuó su suave acompañamiento, proporcionando una base firme y sutilmente expresiva. Pero no se trataba solo de precisión técnica. Algo más profundo estaba sucediendo. Todas las horas que Lily había pasado escuchando diferentes interpretaciones de esta pieza, analizando cómo varios pianistas aportaban sus propias emociones a la música, de alguna manera le habían enseñado que tocar las notas correctas era solo el principio. La verdadera magia ocurría cuando conectabas con el sentimiento de la música y te dejabas guiar por él. Se encontró moldeando frases como había oído a los grandes maestros, añadiendo pequeñas vacilaciones y aceleraciones que hacían que la melodía resonara como un ser vivo. Su toque en las teclas variaba constantemente, a veces acariciándolas para lograr un efecto suave y susurrante, a veces presionando con firmeza para que las notas importantes destacaran por encima del resto. Eran sutilezas que había notado en grabaciones, pero nunca imaginó sería capaz de reproducirse a sí misma. El piano mismo parecía responder a su recién descubierta confianza. Las notas que habían sonado ásperas y mecánicas al tocar las teclas por primera vez ahora fluían juntas a la perfección. El viejo instrumento revelaba capacidades que habían permanecido ocultas tras años de abandono y uso casual. Bajo el cuidadoso toque de Lily, recordaba para qué había sido diseñado: transformar la emoción humana en sonido. A medida que la pieza avanzaba por sus distintas secciones, Lily sentía que contaba una historia que todos en la sala podían entender sin palabras. La música hablaba de anhelo y esperanza, de tristeza y belleza, tan estrechamente entrelazadas que no podían separarse. Cada frase parecía revelar algo nuevo sobre la melodía, como girar un cristal a la luz para ver brillar diferentes facetas tras ella. Percibía que más gente había entrado en la sala, atraída por el sonido de la música donde normalmente no la había. Pero no se giró para mirar, no rompió el hechizo que se había apoderado de ella y del piano. Este momento pertenecía a la música, y no iba a dejar que nada interrumpiera la conversación que finalmente estaba teniendo con este instrumento, con la que había soñado durante tanto tiempo. Sus dedos encontraron los intrincados pasajes que había estudiado nota por nota en la biblioteca, pero ahora fluían sin esfuerzo, como si sus manos los hubieran tocado miles de veces. La memoria muscular que había desarrollado con la práctica mental demostraba ser real y fiable. Cada digitación que había memorizado, cada posición de la mano que había analizado, daba sus frutos en ese momento de interpretación. La dinámica de la pieza comenzó a construirse hacia un crescendo suave pero potente. El toque de Lily se volvió más seguro, más expresivo, extrayendo sonidos del piano que llenaban cada rincón de la sala. Podía sentir cómo la música llegaba a todos los presentes, atrayéndolos a su mundo emocional, sin importar sus intenciones o expectativas. La melodía se elevó, su mano derecha danzando sobre las teclas con creciente libertad y expresión. El acompañamiento se volvió más rico y complejo. Su mano izquierda creaba una base que era a la vez sólida y hermosa. Esta era música de cámara en su máxima expresión. Múltiples voces se unían para crear algo más grande que la suma de sus partes. Y entonces, a medida que la pieza se acercaba a su conclusión, Lily sintió algo que nunca antes había experimentado. Ya no se limitaba a tocar la música. Se estaba convirtiendo en parte de ella. La frontera entre ella y el sonido se disolvió,
y durante esos preciosos momentos, ella fue simplemente un conducto a través del cual la belleza fluía hacia el mundo. La habitación tras ella se había quedado en completo silencio, salvo por la música. Incluso el propio edificio parecía escuchar, como si el antiguo centro comunitario reconociera que algo extraordinario estaba sucediendo entre sus paredes. No se trataba solo de una adolescente tocando el piano. Era el nacimiento de una música. El momento en que años de sueños y estudios se transformaron en una realidad innegable. Se acercaban las frases finales, cada nota preciosa y perfecta. La nota final del nocturno flotaba en el aire como una oración que no quería terminar. Las manos de Lily permanecían suspendidas sobre las teclas, con el corazón aún acelerado por la intensidad de lo que acababa de suceder. Durante varios segundos, el único sonido en la habitación fue el suave zumbido del aire acondicionado del viejo edificio y el tráfico distante de la calle. Nunca había experimentado un silencio como este. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de algo poderoso e innombrable. Lentamente, con cuidado, levantó las manos del teclado y se giró en el banco del piano. Lo que vio detrás de ella la dejó sin aliento. Las 3 chicas que habían entrado a burlarse de ella estaban paralizadas en su lugar, sus teléfonos aún grabando, pero sus expresiones completamente transformadas. Isabella tenía la boca ligeramente abierta. Su habitual sonrisa de confianza había sido reemplazada por algo que parecía casi sorpresa. Madison había bajado su teléfono sin darse cuenta, mirando a Lily como si la viera por primera vez. Grace parpadeaba rápidamente como si intentara para procesar lo que acababa de presenciar. Pero ya no estaban solos. De alguna manera, durante su actuación, otras personas habían entrado silenciosamente en la sala de recreo. Betty, la recepcionista, estaba en la puerta con la mano apretada contra el corazón, con lágrimas visibles en los ojos. Detrás de ella estaba el señor Johnson, el supervisor de mantenimiento del centro comunitario, un hombre brusco de unos 60 años a quien Lily nunca había visto expresar emociones por nada. Negaba con la cabeza lentamente, como hace la gente cuando no puede creer lo que ha vivido. Cerca del fondo de la sala estaba una anciana asiática que Lily no reconoció. Era pequeña y elegantemente vestida, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro y ojos que parecían absorberlo todo. Algo en su forma de estar, en su porte, sugería que la música no le era ajena. Observaba a Lily con una intensidad que era a la vez intimidante y alentadora. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 10 o 15 segundos. Lily se sentía expuesta y vulnerable, sentada al piano con toda esa gente mirándola. Una parte de ella quería correr para escapar antes de que alguien dijera algo que pudiera romper la magia de lo que acababa de suceder. Pero otra parte estaba clavada en el sitio, temerosa de que moverse pudiera hacer que toda la experiencia desapareciera como un sueño. Finalmente, fue Betty quien rompió el silencio. Empezó a aplaudir lentamente al principio, luego con creciente entusiasmo. El sonido resonó en las paredes de la sala de recreo y pareció despertar a todos de su trance. El señor Johnson se unió, creando con sus grandes manos un profundo y resonante aplauso. La anciana también empezó a aplaudir, asintiendo con la serena dignidad de quien comprendía exactamente lo que había presenciado. Aún más sorprendente fue lo que sucedió a continuación. Madison, todavía atónita, también empezó a aplaudir. Su aplauso fue tentativo al principio, como si no estuviera segura de que fuera lo correcto, pero se hizo más fuerte a medida que continuaba. Grace siguió el ejemplo de su amiga, aunque no dejaba de mirar a Isabella como si pidiera permiso o consejo. Isabella permaneció inmóvil un buen rato, claramente luchando con emociones que no esperaba sentir. Los aplausos llenaron la sala, y Lily sintió un calor que le recorría el pecho, algo que nada tenía que ver con el esfuerzo físico de tocar. Estas personas no aplaudían porque sintieran lástima por ella ni por cortesía. Aplaudían porque realmente los había conmovido, porque su música había trascendido todas las barreras de edad,
clase social y estatus económico para tocar algo universal en sus corazones. Betty se secó los ojos con el dorso de la mano y se acercó al piano. «Cariño», dijo con la voz cargada de emoción. «Llevo 15 años trabajando aquí y nunca había oído nada igual. ¿Dónde demonios aprendiste a tocar así?» Antes de que Lily pudiera responder, la anciana dio un paso al frente. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad que emana de décadas de experiencia y conocimiento. Era el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, y estaba interpretado de forma hermosa. La técnica era impresionante, pero lo más importante, la interpretación demostraba una auténtica comprensión musical. «¿Quién es tu profesor?» Lily sintió que le ardía la cara de nuevo, pero esta vez no era de vergüenza. Tenía miedo de admitir la verdad, que no había tenido profesor, que todo lo que acababa de tocar provenía de libros de la biblioteca, vídeos de internet y 3 años de desesperada y apasionada autoformación. ¿Y si no le creían? ¿Y si pensaban que mentía? «No tengo profesor», dijo en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. «Aprendí sola». La anciana arqueó ligeramente las cejas, pero su expresión no era de incredulidad. Era de asombro. «Lo aprendiste todo tú sola. La técnica, la interpretación, el fraseo musical». Lily asintió, aún sin confiar del todo en su voz. Esperaba que la mujer se riera o expresara dudas, pero en cambio, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su apariencia. «Extraordinario», dijo simplemente. «Absolutamente extraordinario». El señor Johnson dio un paso al frente, su semblante brusco se suavizó. «Por lo que acababa de experimentar. Mi hija tomó clases de piano durante 6 años», dijo, negando con la cabeza. «Me costó una fortuna, y nunca sonó ni la mitad de bien que lo que acabamos de escuchar». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esa pieza?» «Unos 2 años», respondió Lily, notando que su voz se fortalecía. «La encontré en un libro de la biblioteca y simplemente me enamoré de ella. La he estado estudiando desde entonces». Isabella finalmente pareció encontrar su voz, aunque era muy diferente del tono burlón que había usado antes. «He tomado clases desde que tenía 5 años», dijo lentamente, como si le costara pronunciar las palabras. «Mi profesor cobra $200 la hora, y nunca he tocado nada que suene así. ¿Cómo es posible?» La búsqueda. La idea flotaba en el aire, y Lily se dio cuenta de que no tenía una respuesta sencilla. ¿Cómo se explican 3 años de obsesión por estudiar cada detalle de una pieza hasta que se convierte en parte de tu ADN? ¿Cómo se describe cómo la música puede llamar a alguien con tanta fuerza que encontrará la manera de responder sin importar los obstáculos ni las limitaciones? Madison miraba su teléfono, aparentemente revisando el video que había grabado. «Esto es increíble», dijo con la voz llena de asombro. «Iba a publicar esto para burlarme de ti, pero esto es realmente asombroso. ¿Te importaría si lo comparto? Pero en el buen sentido. La gente necesita verlo». Grace asintió con entusiasmo. «Esto se va a hacer viral, pero por todas las razones correctas. Tienes un talento increíble». La anciana se acercó al piano, y Lily pudo ver que sus ojos brillaban de emoción. «Me llamo señora Chun», dijo, extendiendo la mano. «Soy profesora de piano jubilada de la Universidad Estatal. Estaba visitando a mi nieta». Señaló a Isabella y escuchó la música desde el estacionamiento. Tenía que entrar a ver quién interpretaba a la abuela de Isabella. Lily sintió una extraña sensación de que el universo se reorganizaba. En ese momento, la chica que había venido a burlarse de ella era pariente de un profesor de piano que podría ayudarla a hacer realidad sus sueños. «Dot». La señora Chun continuó, su voz cada vez más animada. «No he escuchado un talento natural como este en años. La forma en que moldeaste esas frases, los instintos musicales que demostraste, son dones que no se pueden enseñar. Se pueden desarrollar y refinar, pero la esencia de lo que tienes es innata». Hizo una pausa, estudiando a Lily con atención.
Dime, ¿cuáles son tus planes? ¿Planeas dedicarte a la música en serio? La pregunta golpeó a Lily como un rayo. ¿Planes? Nunca se había atrevido a hacer planes reales. Sueños, sí, pero los planes sugerían un nivel de posibilidad que siempre había parecido fuera de su alcance. Lily miró fijamente a la señora Chun, intentando procesar la pregunta sobre sus planes. ¿Planes para la música? La idea parecía emocionante y aterradora a la vez. Había pasado tanto tiempo pensando en sus estudios musicales como un pasatiempo secreto, algo que solo existía en los rincones más tranquilos de su vida. La idea de hacerlo realidad, de dedicarse a ello en serio, se sentía como saltar por un precipicio hacia territorio desconocido. No sé, dijo con sinceridad. Es decir, siempre lo he soñado, pero nunca pensé que fuera realmente posible para alguien como yo. Mi madre cree que debería centrarme en cosas prácticas, como conseguir un trabajo después del instituto o tal vez aprender un oficio. La señora Chun asintió pensativa, como si hubiera oído esta historia muchas veces. Tu madre intenta protegerte, lo cual es comprensible. Pero lo que acabo de presenciar sugiere que tienes un don que no debería ignorarse. Dime cómo. ¿Cuánto tiempo pasas practicando? Supongo que tienes un piano en casa. Lily sintió que le ardían las mejillas de nuevo. No tengo un piano en casa. Nunca había tocado un piano de verdad hasta hoy. Todo lo que se lo aprendí de libros y vídeos. Practico ejercicios de dedos en mesas y escritorios, y estudio partituras hasta que puedo oírlas en mi cabeza. La sala volvió a quedar en silencio. La señora Chun abrió mucho los ojos, e incluso Isabella pareció sorprendida. ¿Quieres decirme? Dijo la señora Chun lentamente. ¿Que lo que acabamos de oír fue tu primera vez tocando un piano de verdad? Sí, señora. El señor Johnson dejó escapar un silbido bajo. Eso es imposible. Nadie toca así la primera vez que toca un piano. Ese tipo de control, esa expresión, se desarrolla durante años. La señora Chun sacudía la cabeza con asombro. En 40 años de enseñanza, nunca me había encontrado con algo así. El nivel de comprensión musical que demostraste, la técnica, control, la interpretación artística. Estas cosas suelen requerir años de experiencia práctica con el instrumento. Betty se acercó, con la voz llena de emoción. Cariño, esto significa que no solo tienes talento, sino que eres extraordinaria. Lo que hiciste hoy es como magia. Isabella, que había estado callada desde la llegada de su abuela, finalmente habló. Su voz era diferente ahora, más suave, sin la agudeza que tenía antes. Llevo 12 años tocando el piano y nunca había hecho música que sonara así. No entiendo cómo lo hiciste. La señora Chun se volvió hacia su nieta con una expresión amable pero firme. Isabella, así es como se ve la habilidad musical natural. Cuando se combina con auténtica pasión y dedicación. Tu amiga tiene algo que no se puede comprar ni forzar. Lleva la música en el alma. La palabra amiga flotaba en el aire entre Isabella y Lily. Hace apenas 20 minutos, habían estado en lados opuestos de una cruel división social. Ahora algo fundamental cambió. La música había revelado verdades que iban más allá del dinero, el estatus social o las conexiones familiares. Madison seguía mirando su teléfono, viendo el video que había grabado. Este ya tiene 50 me gusta y solo. Llevo 5 minutos en línea. La gente lo comparte como loca. Los comentarios preguntan quién eres y dónde aprendes a jugar. Grace miró por encima del hombro la pantalla del teléfono. Mira este comentario. Me dio escalofríos. ¿Quién es esta chica? Y este dice, la interpretación de piano más hermosa que he escuchado. Lily, vas a ser famosa. La idea de la fama en Internet la mareaba. Siempre había sido invisible. Alguien que se mezclaba con el fondo de la vida de los demás. La idea de que desconocidos la observaran, comentando. Su música la abrumaba y le parecía surrealista. Dot,
La señora Chun pareció percibir su incomodidad. La fama no es lo que importa. Aquí, dijo con suavidad. Lo que importa es cultivar este don que has recibido. Lily, me gustaría ofrecerte algo. Estoy jubilada de la enseñanza formal, pero sería un honor para mí trabajar contigo. Gratis, por supuesto. La oferta fue como un golpe para Lily. Clases de piano gratis con un profesor universitario. Superaba todo lo que jamás se había atrevido a soñar. ¿Pero por qué?, preguntó. Ni siquiera me conoces. Conozco tu música, respondió la señora Chun simplemente. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Tienes disciplina, pasión, inteligencia, y lo más importante, tienes esa cualidad indefinible que separa a los buenos músicos de los grandes. Sería un crimen dejarla sin desarrollar. El señor Johnson dio un paso al frente, carraspeando. Si pudiera hacer una sugerencia, dijo, mi hermano tiene una tienda de música al otro lado de la ciudad. Apuesto a que te dejaría practicar con sus pianos después de hora. Podría preguntarle. Nettie aplaudió emocionada. Y puedo organizar que uses este piano cuando quieras. Me aseguraré de que tengas acceso incluso cuando el centro esté oficialmente cerrado. Lily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender la realidad de lo que estaba sucediendo. Estas personas, la mayoría de las cuales hacía 15 minutos eran unos completos desconocidos, se ofrecían a ayudarla de maneras que nunca había imaginado posibles. De alguna manera, la música había creado conexiones que trascendían todas las barreras que creía permanentes. Isabella sorprendió a todos, incluso a sí misma, al hablar. Yo también podía ayudar. Bueno, sé que antes fui horrible contigo, y lo siento mucho, pero mi papá tiene contactos en el mundo de la música. Patrocina la Sinfónica Juvenil y conoce gente en el conservatorio. Quizás podría presentarte. La señora Chan le sonrió a su nieta. Eres muy generosa, Isabella. Estoy orgullosa de ti por reconocer algo especial cuando lo escuchas. Madison escribía frenéticamente en su teléfono. Voy a cambiar el subtítulo de este video. En lugar de burlarme, quiero ayudar a que la gente te encuentre. ¿Te importa si etiqueto al canal de noticias local? Les encantan historias como esta. Ya sabes. Talento oculto descubierto, sueños hechos realidad. La idea de salir en las noticias le revolvió el estómago a Lily, pero asintió. Si su historia pudiera ayudar a otros chicos que sentían que sus sueños eran imposibles, tal vez valdría la pena el miedo y la incomodidad. Grace parecía pensativa. ¿Sabes? Hay becas para músicos talentosos. Mi prima consiguió una beca completa para la universidad gracias a su talento para el violín. Definitivamente deberías considerarlo. La señora Chun asintió con entusiasmo. Por supuesto. Con un talento como el tuyo y con la preparación adecuada, podrías audicionar para cualquier programa de música del país. La Universidad Estatal tiene un excelente departamento de música. Y todavía tengo contactos allí. Lily se sintió como si estuviera en el centro de un torbellino de posibilidades. Todo lo que había soñado durante esas largas horas en la biblioteca. Todos los futuros que había imaginado pero en los que nunca se había atrevido a creer, de repente parecían estar a su alcance. Era emocionante y aterrador a la vez. Necesito llamar a mi mamá, dijo de repente. Se va a quedar en shock. Siempre le preocupa que pierda el tiempo con sueños irrealistas, pero tal vez esto cambie las cosas. La señora Chun metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Dale esto a tu madre, dijo. Dile que me llame. Me gustaría hablar con ella sobre tu futuro. A veces los padres necesitan escuchar de un experto que los sueños de sus hijos no son para nada irrealistas. Betty se secaba las lágrimas de nuevo. Cariño, llevo 15 años trabajando aquí, y esto es lo más hermoso que he visto en este edificio. Has convertido una tarde de martes cualquiera en algo mágico. El viejo piano permanecía en silencio al fondo, como si también absorbiera la magnitud de lo que acababa de ocurrir. En 20 minutos,
había pasado de ser un mueble ignorado a ser el instrumento del destino de Lily. La música que había vivido solo en su imaginación durante 3 años finalmente había encontrado su voz. Y esa voz lo estaba cambiando todo. 6 meses después, Lily estaba entre bastidores en el festival anual de primavera de la ciudad, con las manos ligeramente temblorosas mientras alisaba el sencillo vestido negro que la señora Chun le había ayudado a elegir para la ocasión. A través de, bajo las cortinas, podía oír el bullicio de cientos de personas llenando el anfiteatro al aire libre, más gente de la que jamás había visto. El festival llevaba 25 años celebrándose, pero esta era la primera vez que una adolescente local era invitada a actuar como artista invitada. El viaje desde esa noche en el centro comunitario hasta ese momento había sido como vivir un sueño cada vez más increíble. Cuando su madre finalmente llegó a casa ese martes por la noche, encontró a Lily sentada a la mesa de la cocina con la tarjeta de presentación de la señora Chun, intentando encontrar las palabras para explicar lo sucedido. Carmen Rodríguez había escuchado en silencio, atónita, mientras su hija describía los acontecimientos de la noche, con una expresión que pasaba de la incredulidad al asombro y a algo que podría haber sido orgullo. La llamada telefónica entre Carmen y la señora Chun al día siguiente había durado más de 1 hora. Lily se había sentado cerca, captando fragmentos de la conversación que cambiarían por completo la trayectoria de su familia. Palabras como potencial de beca, talento extraordinario y financiación universitaria completa flotaban en su pequeño apartamento. Como promesas de un futuro completamente diferente, la señora Chun había cumplido su palabra sobre las clases gratuitas. Todos los sábados por la mañana, durante los últimos 6 meses, Lily había tomado el autobús para cruzar la ciudad hasta la elegante casa del profesor, donde un hermoso piano de cola la esperaba en un solario lleno de plantas y partituras. Esas clases habían sido diferentes a todo lo que Lily podría haber imaginado. La señora Chun no solo enseñaba técnica, enseñaba la historia detrás de cada pieza, las emociones que los compositores intentaban expresar y cómo la música podía contar historias sin palabras. No necesitas aprender a sentir la música. La señora Chun le había dicho durante su tercera clase, mientras Lily trabajaba en una desafiante sonata de Beethoven. Ya sabes que lo que necesitas aprender es cómo mostrar a los demás lo que sientes, cómo hacer que ellos también lo sientan. El piano del centro comunitario se había convertido en el lugar de práctica diario de Lily gracias a que Betty había dispuesto el acceso fuera del horario laboral. Todas las noches, después del trabajo y las tareas, caminaba por el sendero familiar hacia Maple Street y pasaba 2 horas explorando el vasto mundo de la música clásica que se había abierto ante ella. El viejo piano vertical, antes ignorado y descuidado, se había convertido en el corazón de su educación musical. El señor Johnson había hablado con su hermano sobre oportunidades de práctica, y 2 veces por semana, Lily podía tocar los instrumentos más nuevos de la tienda Downtown Music. La diferencia entre los distintos pianos le había enseñado a adaptar su toque y técnica a los distintos instrumentos, una habilidad que, según la señora Chun, le sería muy útil en audiciones y presentaciones. Isabella también había cumplido su promesa de las presentaciones. Aunque su creciente amistad había sorprendido a todos, incluso a ellas mismas. La chica que antes parecía una enemiga de otro mundo, se había convertido en una de las más firmes defensoras de Lily. El padre de Isabella, de hecho, le había presentado a Lily a varias personas influyentes de la comunidad artística local, abriéndole puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. El video viral que Madison publicó alcanzó más de 2 millones de visualizaciones, atrayendo la atención de amantes de la música de todo el mundo. Llovieron los comentarios de músicos profesionales, profesores de música y gente común conmovida por la emoción pura de la interpretación de Lily. Varias discográficas se pusieron en contacto con ella, aunque la señora Chun aconsejó esperar hasta después de la universidad para considerar esas oportunidades. Más importante aún, el video llamó la atención del Comité de Admisiones del Conservatorio de Música de la Universidad Estatal. Invitaron a Lily a una audición anticipada,
sin pagar las tasas ni los requisitos de solicitud habituales. La audición, que tuvo lugar hacía apenas 2 semanas, resultó en una beca completa que cubría no solo la matrícula, sino también el alojamiento, la comida e incluso una beca para gastos de manutención. Carmen Rodríguez lloró al recibir la carta de aceptación, abrazando a su hija y susurrándole disculpas por haber dudado de sus sueños. Tenía tanto miedo de que te lastimaras, había dicho entre lágrimas. Pensé que si no esperabas demasiado, no podrías decepcionarte. Nunca imaginé que algo así fuera realmente posible para nosotros. La actuación de esta noche debía ser una celebración, una forma de que Lily retribuyera a la comunidad que la había apoyado en su transformación. Había elegido el mismo ritmo que lo había iniciado todo, pero también interpretaría una pieza que ella misma había compuesto, inspirada en su camino desde el café hasta este escenario. Tommy, que ahora tenía 9 años, estaba entre el público con su madre, probablemente más emocionado que nervioso. Se había convertido en el mayor fan de su hermana, presumiendo ante cualquiera que la escuchara que su hermana iba a hacer una música famosa. El orgullo en su voz cada vez que hablaba de ella llenaba el corazón de alegría y determinación. Dot, mientras esperaba a Sue, justo cuando le dieron la señal para subir al escenario, Lily pensó en todas las personas que habían hecho posible este momento. La señora Chun estaba entre el público, tras haber conducido desde la universidad, especialmente para la actuación de esa noche. Betty y el señor Johnson ocupaban asientos en primera fila, con el rostro radiante de orgullo de quienes habían presenciado un milagro. Incluso Isabella, Madison y Grace estaban allí, con sus teléfonos listos para capturar y compartir este nuevo capítulo de la historia de Lily. Pero quizás lo más importante, Lily misma había cambiado. La chica tímida e insegura que temía tocar las teclas del piano había sido reemplazada por una joven que comprendía que el talento sin valentía era solo energía potencial esperando ser liberada. Había aprendido que los sueños no eran lujos para personas con vidas fáciles. Eran necesidades para cualquiera que quisiera transformar sus circunstancias. El coordinador del festival apareció a su lado, con unos auriculares al cuello y un portapapeles en la mano. «Entra en 30 segundos», dijo con una sonrisa. «El público está muy emocionado por escucharte tocar. ¿Listos?» Lily respiró hondo y asintió. Estaba más que lista. Mientras caminaba hacia el telón, podía oír la voz de los locutores resonando por todo el anfiteatro. «Damas y caballeros, den la bienvenida a nuestra artista destacada, una joven cuya historia ha inspirado a toda nuestra comunidad, Lily Rodríguez». El aplauso fue atronador cuando subió al escenario. El piano al aire libre, un hermoso piano de cola negro afinado específicamente para esta actuación, la esperaba bajo las cálidas luces primaverales. Mientras caminaba hacia él, vio los rostros de la multitud, cientos de personas que habían venido a escuchar su historia contada a través de la música. Se sentó en el banco y ajustó su postura, sintiendo el peso familiar de sus manos sobre las teclas. El anfiteatro quedó en silencio. Ese silencio especial que surge cuando la gente está lista para ser transportada a un lugar hermoso. Lily cerró los ojos por un momento, recordando a aquella adolescente aterrorizada que se había sentado al piano de otra persona hacía 6 meses, temerosa de que sus sueños fueran demasiado grandes para su vida. Cuando abrió los ojos y empezó a tocar la música que fluía de ella, sus dedos cargaron con todo ese viaje. El miedo, la esperanza, el momento de valentía que lo cambió todo y la alegría de un sueño que por fin había encontrado su voz. El nocturno de Chapin llenó la tarde de primavera con su belleza familiar. Pero esta vez, lo tocaba a alguien que realmente entendía lo que significaba transformar lo imposible en realidad. Dot. Mientras las últimas notas se desvanecían en el aire nocturno, la multitud estalló en aplausos que parecieron eternos. Lily se puso de pie e hizo una reverencia, contemplando todos los rostros que se habían convertido en parte de su historia. Mañana empezaría a prepararse para la universidad, para un futuro que se extendía ante ella, lleno de música y posibilidades. Pero esa noche estaba exactamente donde pertenecía,
compartiendo el don que siempre había estado dentro de ella, esperando el coraje para dejarlo brillar.